Sonido reactivado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم. Voy a hacer un comentario de la aleya del Corán, la número 111 de la Surat At-Tawbah, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ha comprado de los creyentes, o ha comprado a los creyentes, sus personas, sus almas y sus riquezas, porque para ellos es el jardín. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala les da a los creyentes a cambio de entregar sus almas, lo que son, sus personas y sus riquezas en su camino, les da el jardín y su deleite. Y dentro de ese deleite, del deleite del jardín, está lo más importante, que es la visión de la faz, de su faz, de la faz de Allah, de la noble faz de Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que tenemos que considerar cuán generoso es nuestro Señor, cuán generoso es Allah subhanahu wa ta'ala, porque nuestras personas las ha creado Él, y nuestras riquezas son su provisión que Él nos ha concedido, y luego nos lo compra por este precio valioso. Qué gran trato, qué gran negocio. Dice Sheikh Muhammad al-Harraq, que Allah esté complacido con él, si el creyente verifica, es decir, es consciente de la realidad, de la verdad, de lo que supone que Allah ha comprado de los creyentes sus personas y sus riquezas, porque para ellos es el jardín. Y es curioso, y él hace resaltar, que el tiempo verbal está en pasado. Inna Allah ashtara, ha comprado, es algo que está hecho ya, que ha pasado. El tiempo madi en árabe implica una acción que está terminada, que está hecha. Hay veces que Allah subhanahu wa ta'ala habla de cosas que sucederán en la otra vida y utiliza el tiempo madi, el tiempo pasado, el tiempo verbal pasado, porque es algo que ya está hecho, que ya ha sucedido. Si el creyente es consciente de esto, entonces será obligatorio para él entregar lo que ha vendido a quien lo ha comprado, de manera que el que lo ha comprado, Allah subhanahu wa ta'ala, no vea que está disponiendo de lo que ha vendido en algo que él no le ha permitido. Y si el comprador le permite disponer de lo que ha vendido, es decir, de su persona y de su riqueza, tendrá que aceptar, tendrá que hacerlo dentro de lo que le complace. Y también hay que tener presente que el comprador dispone absolutamente de lo que ha comprado, de manera que si hace algo con ello que al que ha vendido no le gusta, tiene que tener paciencia y tiene que aceptarlo complacido. Y por eso dice Allah en el Corán: وَمَنْ يُسْلِمْ
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Y quien entrega su rostro es su persona, su ser por entero. Y quien entrega su rostro, quien somete su rostro a Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, y es muhsin, y ahora hablaremos sobre ese asunto, porque ayer o el otro día, la charla previa, hice una mención cuando Allah dice Illa alladhina amanu wa aminu salihat, excepto aquellos que creen y llevan a cabo las acciones de bien. Hice una mención al hecho de que sin la creencia las acciones de bien no tienen ningún valor. Y aquí es necesario hablar del ihsan. Porque, bueno, voy a acabar de traducir la ley, ya que creo que no. Aquel que somete su rostro a Allah y es muhsin, y muhsin significa el que hace el bien, pero el que hace el bien empieza por la estación del ihsan que está recogida en el famoso hadith de Jibril, del que hablaré un poco ahora. Se habrá aferrado al asidero más firme. Esto está en la sura de Luqman, aleya 23. Los kuffar, los que no son musulmanes, o mejor dicho, los incrédulos, los que se niegan a creer, aunque eviten hacer el mal, no entregan sus personas, no se entregan a sí mismos porque no son muhsinin. Y no son muhsinin no en el sentido de hacer el bien, como cuando haces el bien a otra persona, sino en el sentido de que no hay ihsan si niegas la existencia de Allah o si no crees en Allah. Porque mientras eso no suceda, su realidad será kufr, y kufr significa no solo incredulidad, sino desagradecimiento. Mientras que el creyente, su realidad es el imán, es la fe, la creencia. El ihsan, aunque muchas veces pensemos que solo reparemos en el significado de hacer el bien a los demás, que es absolutamente imprescindible, y que de hecho forma parte del ihsan y forma parte de poder acceder al ihsan verdadero, pero el ihsan verdadero empieza por la declaración recogida en el hadith de Jibril, en el que sallallahu alaihi wasallam, al ser preguntado por Jibril, dice que adores a Allah como si lo vieras, porque si no has de verlo, ciertamente que Él sí te ve a ti. Eso es ihsan. Y el ihsan es en todo lo que hacemos, porque el creyente, si recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que hace se convierte en adoración. No solo es el salat, no solo es el ayuno, es todo lo que hace. Es el recuerdo de Allah. Y el creyente es el que adora a Allah como si lo viera. Es aquel que ve en la creación la manifestación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ese ihsan viene el otro. Porque si tú adoras a Allah como si lo vieras, si tú eres consciente de la presencia de Allah, si tú eres consciente del famoso wird de At-Tustari, que dice Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu shahidi, Allah está conmigo, Allah me ve y Allah es testigo de lo que hago. Si tú eres consciente de eso constantemente o casi constantemente, ¿cómo no puedes hacer el bien? ¿Cómo puedes hacer el mal? ¿Cómo no puedes hacer extensible ese ihsan al hecho de hacer el bien a los demás? De hecho, el que adora a Allah como si lo viera, se convierte en sí mismo en un bien para los demás. Se convierte en sí mismo en un bien para la gente.
como dice Sheikh Mohammed bin al-Habib en el Diwan, Anta kanzun li ibadi anta dhikra lil bashar. Esa qasida, la qasida de Qad bada wajhu al-Habib, ha aparecido el rostro del amado, es una alusión al Mi'raj, a la ascensión del profeta sallallahu alaihi wasallam a los cielos y su llegar a la cercanía con Allah a la que nadie ha llegado. Y Allah le dice, Anta kanzun li ibadi, en las palabras de Sheikh Mohammed bin al-Habib, que recrea en esa qasida ese hecho. Tú eres un tesoro para mis siervos y tú eres un recuerdo para los seres humanos. Y todos los que siguen al profeta sallallahu alaihi wasallam en esa estación de conciencia de Allah, de adorar a Allah como si lo vieran, se convierten en un tesoro para los siervos de Allah y en un recuerdo para toda la humanidad, para toda la gente. En el tafsir de Sheikh Ahmed bin Ajiba, comentando la aleya que estamos tratando, Allah ha comparado de los creyentes sus personas y sus riquezas, dice, al-Haq, al real, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh, sea honrada su majestad o enaltecida su majestad, ha comparado de nosotros lo que somos, nuestras personas y nuestras riquezas a cambio del jardín. De manera que quien vende su nafs a Allah, quien vende su persona a Allah, a través de ir en contra de su deseo, de sus pretensiones, y ahí la palabra deseo, hawa, es más amplio que lo que llamamos los apetitos o las pasiones. Es el deseo también en el sentido de las pretensiones que todos tenemos. Ese anhelo de que se nos reconozca, de ser importantes, de ser alguien, perdón, de hacer algo importante, de que la gente hable bien de ti, etc. Los que van en contra de su deseo y rompen sus costumbres, sus hábitos, rompen aquello a lo que han convertido en un hábito y que sin darnos cuenta nos encierra en esa prisión. Lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de las cosas, los hábitos que fijamos en nuestra vida. Los que rompen los hábitos y se esfuerzan y se entregan en la búsqueda de su Señor. A esos, Allah subhanahu wa ta'ala les da como compensación, a cambio de eso, el jardín. Pero el jardín tiene dos aspectos, por decirlo así. Hay un jardín anticipado en esta vida, que forma parte del jardín de la otra vida, que no pertenece realmente a esta vida, que es lo que la gente del camino llama Jannatul Ma'arif, el jardín del conocimiento de los conocimientos de Allah, el jardín del saboreo, el jardín de las luces que proceden de Allah. Allah les da ese jardín anticipadamente y luego les da el jardín de la otra vida con todos sus deleites y con la visión de su faz aplazadamente. Pero para eso hay que entregar lo que creemos que somos, nuestro nafs, y lo que creemos que es nuestras riquezas, buscando la complacencia de Allah. En el tafsir de As-Sulami, que ahora estoy convencido con él, comentando la misma aleya, dice, tu nafs, lo que tú eres, tu persona, es el lugar de todo apetito, aquí siempre a la palabra apetito, shahwa, y aflicción o prueba. Y tu riqueza es la sede de todo mal, de todo delito y toda desobediencia. Y Allah subhanahu wa ta'ala quiere quitarte esa posesión, esa propiedad, porque te hace daño, y darte a cambio
lo que te beneficia tanto en este mundo como en el otro. Y dijo Sahl, el creyente no tiene nafs, porque ha entrado dentro de lo que le ha vendido Allah. Y el que no le vende a Allah su vida efímera, ¿cómo podrá vivir con Allah y vivir una vida buena en la otra vida, empezando desde esta? Y dijo alguien, aquel que escucha estas palabras debe despertar, debe tenerlas en cuenta. Y si lo hace, estará en la estación de Abu Bakr as-Siddiq, que la se conoció con él, cuando en una ocasión, para una expedición en la que hacía falta financiación, dio todo lo que tenía, absolutamente todo lo que tenía en ese momento. Y cuando fue preguntado, ¿y qué dejas para ti, oh Abu Bakr? Él contestó, dejo a Allah y a su mensajero. Esa es la estación de Abu Bakr, por eso, entre otras cosas, tiene un altísimo rango como compañero ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y ante Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nasr Abadi dijo, ha comprado de ti lo que es tu descripción, lo que es tu atributo, pero el corazón, tenemos que reparar que en esta aleya Allah no dice que ha comprado de los creyentes sus corazones, dices sus nufus, sus anfus, o sus anfas, perdón, lo que son. Porque el corazón está bajo el atributo de Allah y no entra en la compraventa. El corazón es la casa de Allah. Al-Qalbu Baytullah, el corazón es la casa de Allah. Y ni se vende ni se compra, pertenece directamente a Allah. De hecho, lo otro también pertenece directamente a Allah. Pero el nafs es nuestro propio ruh, que al entrar en contacto con este mundo y a lo largo de nuestra historia en él, de la propia identidad que nos vamos forjando a través de esas costumbres que vamos tejiendo y en las que nos acabamos estando atrapados, la propia idea que tenemos de nosotros mismos, nuestra propia limitación. Y fijaros o fijémonos cuando Allah dice en el Corán, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga a ningún nafs, a nadie, sino en la medida de su capacidad. Allah no obliga a nadie, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sino en la medida de su capacidad. Eso por un lado es una misericordia de Allah en la que nos asegura que no nos va a imponer una carga que no podamos soportar, que no nos va a imponer una carga como la que le impuso a los que hubo antes de nosotros, porque hubo situaciones en las que los creyentes eran sometidos a pruebas muy difíciles. Uno de los profetas, profeta Elías, si no recuerdo mal, lo cerraron, le partieron el cuerpo en dos con una sierra. Entonces, cuando él dice que no nos impone una carga, sino en la medida de nuestra capacidad, también tenemos que ser conscientes de que ¿quiénes somos nosotros para limitarnos a nosotros mismos? Debemos dejar que Allah nos limite. Debemos dejar que cuando lleguemos al límite de nuestra capacidad, Allah tenga misericordia de nosotros y no nos imponga más. Pero nosotros ¿cómo vamos a limitarnos a nosotros mismos? No podemos hacerlo. Y eso forma parte de ese nafs, de esa identidad que hemos ido creando a lo largo del tiempo. Y es curioso porque tenemos una idea sobre nosotros mismos, la gente se hace una idea sobre nosotros mismos,
Y ninguna de las dos cosas es verdad. Solo Allah sabe lo que valemos ante Él. Solo Allah sabe el valor de nuestro corazón. La gente del camino, los sufis, y en estos días, todos somos eso. Ayer me recordaba nuestro hermano Mohammed Said, Sidi Mohammed Said, que el Sheikh Abdelkader, nuestro Sheikh, dijo en una ocasión, en el Hajj todos son sufis. En el Hajj todo el mundo se convierte en sufi. Nosotros podemos aplicarlo a nuestra situación. En este retiro al que Allah nos ha forzado, afortunadamente, todos somos sufis. De manera que no hay ningún temor en referirnos a estas cuestiones sin hacer mención de lo que la gente de Allah dice, porque es justo de lo que más necesitados estamos en esta situación. Sallallahu alaihi wasallam dijo, Qalbu ibn Adam baina usbu'ayn min asabi' ar-Rahman. El corazón del hijo de Adán está entre dos de los dedos del misericordioso, de manera que el corazón no entra en eso. El nafs entra porque el nafs es algo que hay que entregar, de lo que hay que desprenderse para poder acceder al ruh y para poder permitir que el corazón gobierne sobre nosotros. Igual que la riqueza. Esos son las dos cosas, los dos elementos que lo estropean todo. El nafs es yo y la riqueza es mío. Son dos pronombres, yo y mío. Y eso es lo que estropea todo. Porque tú no eres tú, yo no es yo, y lo que crees que es tuyo no es tuyo. Aunque lo creas. Es tuyo porque Allah te lo ha dado. Primero porque Allah te lo ha dado como provisión, porque Allah te ha proveído de los medios para conseguirlo, de tu inteligencia, de tu esfuerzo. Y es un decreto de Allah, es algo que está escrito en el vientre de nuestras madres, la provisión. Pero no es nuestra, es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo que Allah quiere es que la utilicemos para ganarnos su complacencia, no para acumularla y para que luego cuando te llegue la muerte sea simplemente lo que tus herederos hereden, sino para usarla en el camino de Allah. Y no es malo tener riqueza. Ni la riqueza ni la pobreza son buenas o malas en sí mismas. Hay gente a la que Allah le da riqueza y es una bendición para ellos. Hay gente a la que Allah les da pobreza y es una maldición para ellos. Pero también hay gente a la que Allah les da pobreza y es una bendición para ellos, y gente a la que Allah les da riqueza y es una maldición para ellos. Todo depende de lo que hagamos en nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. O mejor dicho, todo depende del grado de descubrimiento, de acceso que tengamos a lo que Allah está haciendo con nosotros, subhanahu wa ta'ala. El Sheikh Abu Ali al-Daqqaq, rahimahullah, dijo, Allah no dice que ha comprado sus corazones, porque el corazón es un waqf sobre su amor. Y el waqf, como todo el mundo sabe, el habus, el waqf, no se compra. Es una sadaqa jariya. Allah dice en el Corán, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Y sabed que Allah se interpone, pero no en el sentido negativo del verbo interponerse, entre el ser humano y su corazón. Allah subhanahu wa ta'ala provee al siervo en la medida de la altura de su himma, de su anhelo, de su aspiración. Y lo trata en virtud de la elevación de su himma, de su anhelo. De manera que aquel que no busca sino a Allah, su aspiración es elevada. La aspiración elevada, la ambición espiritual,
es que tú solo busques a Allah, que solo te interese Allah por encima de todo lo demás. Entonces, tu valor, nuestro valor, en los mercados de los amantes de Allah será elevado. Los amantes de Allah te buscarán, querrán estar contigo y tú querrás estar con ellos. De manera que no miremos con el ojo de nuestro corazón, con nuestra basira, no miremos con el ojo de nuestro corazón otra cosa que no sea a Él, a Allah, y vayamos hacia Él con todo nuestro ser. Porque aquel que se ocupa con Allah, que se ocupa en Allah, aquel cuya ocupación, cuyo interés es Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le da, como se recoge en el famoso hadith, lo mejor que le da a los que le piden. Sallallahu alaihi wasallam dijo en ese famoso hadith, en su significado, aquel al que mi recuerdo le hace distraerse, le hace ocuparse tanto que se olvida de pedirme, yo le doy lo mejor que le doy a aquellos que me piden, o como quiera que dijera, sallallahu alaihi wasallam. En una de las cartas del Sheikh Mohammed al-Harraq, que era un sheikh de Tetuán de principios del siglo XIX, contemporáneo, al menos en parte, del Sheikh Ibn Ajiba, otro gran sheikh de Tetuán de principios del siglo XIX, que, por cierto, justo en esa época, en la época de Sheikh Ibn Ajiba, hubo una peste, una pandemia, que se llevó por delante a mucha gente de Tetuán, de hecho, una gran parte de la familia del propio Sheikh Ibn Ajiba, y él escribió un artículo que no tiene desperdicio sobre el Qadr o el Qadá, sobre el decreto divino, porque los ulama en Tetuán empezaron a disparatar y a decir cosas incongruentes, y él escribió un libro, pero eso será objeto de otra charla, inshallah, hablando de qué es el decreto divino. Sheikh Mohammed al-Harraq dice: al siervo, Allah subhanahu wa ta'ala le da de junto a él en la medida de lo que el siervo le da de junto a sí. O sea, lo que nosotros le damos a Allah, Allah nos lo da a nosotros. Del mismo género, en el mismo sentido. La única diferencia es que lo que Allah da es mucho mayor, es mucho más importante. Si nosotros le damos nuestro nafs, Allah nos da su nafs, es decir, Él mismo. Si nosotros entregamos nuestro nafs a Allah, Allah se entrega a nosotros. Lo cual ya es una realidad, de hecho. En realidad lo que hacemos es descubrir esa realidad. Y si damos en su camino buscando su faz nuestra riqueza, Allah nos da su riqueza. Y esto significa, por poner un ejemplo, que cuando el siervo da una sadaqa, buscando con ello única y exclusivamente la faz de Allah, y solo está buscando la faz de Allah cuando esa sadaqa la da únicamente por Él, no la da esperando algo a cambio, alguna retribución, alguna recompensa del tipo que sea, por muy sutil que sea la recompensa, que hablen bien de ti, que te vean, o incluso la das porque quieres ganarte el jardín o porque quieres que Allah te proteja del fuego, lo cual es lícito y es bueno. Pero la gente que ahonda, la gente del camino, la gente que quiere ir más allá, que quiere salirse de ser de la generalidad de la gente, y en estos días todos tenemos acceso a saborear eso,
Si das una sadaqa, la das únicamente buscando la faz de Allah, buscando la complacencia de Allah. Y como dijo sallallahu alaihi wasallam en el hadith, que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. La mejor sadaqa es la sadaqa de la que nadie se entera. Y si afinamos incluso, ni siquiera tú mismo te tienes que enterar. Porque si tú, de alguna manera, te atribuyes las buenas acciones a ti mismo, estás limitando y estás olvidando quién te permite hacer la buena acción, quién te regala la buena acción, quién te inspira para hacer esa acción y quién crea en ti esa buena acción. Allah ha creado tanto lo bueno como lo malo. Lo que pasa es que lo malo lo ha creado, pero no lo acepta, ni le gusta ni lo recompensa. Y lo bueno lo ha creado, lo crea en nosotros, y le gusta, lo ama, lo acepta y recompensa por ello. La gente común, y esto no es peyorativo, son aquellos que con sus acciones buscan otra cosa que no es su Señor, aunque sea algo tan loable como el jardín en la otra vida, o aunque busquen protegerse del fuego. La gente de Allah son aquellos en cuyos corazones no hay nada que no sea Allah, porque para ellos Allah sustituye a todo lo demás, mientras que todo lo demás no sustituye a Allah subhanahu wa ta'ala. Para la gente del camino, y inshallah le pido a Allah que todos seamos gente del camino, son aquellos que no encuentran nada que pueda sustituir a Allah, nada que pueda ser a cambio de Allah, y en cambio encuentran que todo lo demás Allah lo sustituye. Allah es el bien de este mundo y del otro. De manera que le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que reúna nuestros corazones en Él y que nos provea con el hecho de prescindir de todo lo demás, porque nuestra riqueza esté en Él subhanahu wa ta'ala. Le pido a Allah que bendiga a la umma del Islam, le pido a Allah que bendiga a todos los musulmanes donde quiera que se encuentren, que bendiga a nuestro Sheikh Abdul Qadir, que no nos olvidemos de su legado, que no nos olvidemos de que él, siendo un sufi, siendo un hombre de Allah, de recuerdo de Allah, a lo que más ha llamado, aparte del recuerdo de Allah, es a establecer entre los musulmanes el principio de autoridad, unido al pago del zakat, y a que los musulmanes se organicen en torno a una autoridad, y que el zakat no sea algo que le das como a cualquiera a escondidas, como el zakat del fitra, donde sí es permisible, sino que sea algo que sea social y que haya alguien que se encargue de repartirlo en las categorías definidas en el Corán. De manera que le pido a Allah que bendiga a nuestro emir Sidi Ibrahim, al emir Sidi Umar, a todos los emires de cualquier comunidad en cualquier parte del mundo, que bendiga a nuestra gente de recuerdo de Allah, a nuestro Muqaddem Sidi Khalid, a todos los fuqará, a todos los salihin, a todos los creyentes y a todos los musulmanes, y que nos haga en este retiro espiritual convertirnos en gente de la élite, espiritual, gente cuyo único anhelo es hacer verdad, esta aleya que dice que Allah ha comprado de los creyentes sus personas y sus bienes, porque para ellos es el jardín. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.